El paquete llegó a las 3:42. A las 3:44 ya no estaba. Nadie corrió. Nadie se escondió. La presidenta de la comunidad simplemente sonrió y dijo que protegía el vecindario. 3 días después entró en la reunión de la junta con guantes blancos, intentando ocultar el tinte azul indeleble de banco que le manchaba la piel. Ese fue el momento en que todos comprendieron que la ladrona no estaba violando las normas, la ladrona era quien las escribía. Cuando me mudé a Urbanización Los Pinares, en las afueras de Madrid, pensé que había encontrado exactamente lo que buscaba. Calles tranquilas. Jardines impecables. Vecinos que saludaban pero no preguntaban. El tipo de lugar donde nada parecía fuera de sitio. Ni un coche mal aparcado. Ni un contenedor de basura fuera más tiempo del debido. Ni una sola brizna de césped más alta que la del vecino. No era solo limpio. Estaba gestionado. Todas las casas seguían el mismo ritmo silencioso. Césped cortado los sábados. Luces del porche encendidas al atardecer. Decoraciones de temporada entraban y salían como un reloj. En octubre aparecían las calabazas. En noviembre desaparecían. Nada se quedaba más tiempo del permitido. Al principio me pareció reconfortante. Después de años viviendo en sitios donde nadie se preocupaba por nada más allá de su propia puerta. Los Pinares se sentía ordenado. Predecible. Seguro. Me dije que ese era el sentido de una comunidad de propietarios, mantener el caos a raya. Pero el orden. Aprendería después. Tiene una forma de ocultar cosas. Llevaba poco más de 2 meses allí cuando conocí a Carmen Morales. Era la presidenta de la comunidad desde hacía años. Según los vecinos. Se notaba por cómo la gente se apartaba en las aceras. Bajaba la voz cuando pasaba. Sonreía un poco demasiado rápido. Carmen siempre iba impecable, pelo tirante. Ropa planchada. Zapatos relucientes. Tenía la postura de quien está acostumbrada a que la escuchen y la calma confiada de quien espera que las cosas salgan a su manera. Cuando se presentó usó palabras como normas de convivencia y responsabilidad compartida. Hablaba de Los Pinares como quien habla de un jardín cuidado con esmero. Algo que necesitaba atención constante o se echaría a perder. No vi nada malo en eso. En ese momento. De hecho, recuerdo haber pensado que era exactamente el tipo de persona que quieres al frente de una comunidad, profesional. Organizada. Firme pero educada. Mirando atrás. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. Porque las personas que creen estar protegiendo algo precioso suelen convencerse de que cualquier acción está justificada. La vida en Los Pinares se asentó rápidamente en una rutina. Trabajaba durante el día. Llegaba por la tarde. Daba paseos por el barrio. Saludaba caras conocidas. Asistía a una reunión de la junta por obligación. Escuchando sobre presupuestos de jardinería y normas de buzones. Nada dramático. Nada sospechoso. Por eso, cuando mi primer paquete desapareció, mi reacción no fue enfado, sino confusión. La notificación llegó al móvil a las 3:42. Paquete entregado. Dejado en la entrada. Todavía estaba en el trabajo cuando lo vi. Solo un pequeño cosquilleo de anticipación. Nada caro. Nada urgente. Solo algo que había pedido. No me apresuré a volver. No había razón. Cuando entré en mi calle poco después de las 6. La urbanización lucía exactamente igual que siempre, tranquila. Silenciosa. Predecible. Algunas luces de porche ya encendidas. Alguien regando el jardín más abajo. Ningún signo de problema. Caminé hasta mi puerta y me detuve. El felpudo estaba vacío. Ni caja. Ni aviso. Ni rastro. Me quedé allí más tiempo del razonable.
Llaves todavía en la mano. Buscando explicaciones que no implicaran robo. Quizás el repartidor se equivocó de casa. Quizás un vecino lo recogió por seguridad. Pensamientos razonables. Los que te aferras antes de admitir que algo va mal. Revisé alrededor del porche. Nada. Dentro. Dejé las llaves y me dije que no exagerara. Los Pinares no era el tipo de sitio donde los paquetes desaparecían sin más. Era un barrio donde se seguían las normas. Donde las infracciones se medían hasta la décima de centímetro. ¿Si algo? Aquí la gente era demasiado cuidadosa. Recordé el correo de la comunidad que había llegado la semana anterior. Un aviso educado sobre mayor vigilancia y seguridad vecinal. Mencionaba que, por preocupaciones recientes sobre entregas, voluntarios de la Junta podrían recoger temporalmente paquetes dejados sin vigilancia. En su momento apenas lo leí. Ahora resonaba en mi cabeza. Decidí esperar. Dar un día. Si alguien lo había recogido para ayudar, se pondría en contacto. Esa noche pasó tranquila. También la mañana siguiente. Al día siguiente por la tarde seguía sin mensaje. Sin llamada. Sin correo. Sin nota. Entonces abrí el portátil. No por enfado, sino por claridad. La app de la cámara del timbre cargó rápido. El vídeo era nítido. Con marca de tiempo al segundo. A las 3:42 el repartidor subió. Dejó la caja en el felpudo. Escaneó y se fue. Rutina profesional. Durante los siguientes 2 minutos nada. Luego alguien entró en plano. No corría. No miraba nervioso. Se movía con propósito. Como si perteneciera allí. Recogió el paquete y se marchó. Pausé el vídeo. No era un extraño. Llevaba la sudadera oficial de la comunidad. Mi primera reacción no fue indignación. Fue incredulidad. Porque si aquello era robo. No era chapucero. No era desesperado. Era controlado. Silencioso. Sanitizado. Parecía oficial. Reproduje el clip más lento. Estudié la postura. Cómo llevaba la caja. La dirección hacia la que se fue, hacia el centro de la urbanización. Hacia la autoridad. En ese momento algo cambió dentro de mí. No enfado. No miedo. Sino una realización más fría. Si alguien podía entrar en mi propiedad. Llevarse mi paquete a plena luz del día y hacerlo con ropa de la comunidad. Entonces aquello no era un error ni algo aleatorio. Cerré el portátil y me recosté. Mirando al vacío. Todavía creía que había una explicación que no implicara corrupción. Que alguien había malinterpretado una norma. Que todo se arreglaría si preguntaba correctamente. Aún no había aprendido lo peligroso que era ese supuesto. Porque en los Pinares las normas no eran solo directrices. Eran armas. Y quienes las escribían sabían exactamente cómo usarlas. A la mañana siguiente hice lo que cualquier persona razonable haría. No acusé a nadie. No publiqué nada. No llamé a la policía. Envié un correo a la comunidad. Corto y educado. Explicaba que un paquete había sido marcado como entregado pero nunca llegó. Preguntaba si alguien de la Junta lo había recogido por seguridad y cómo podía recuperarlo. Esperaba un retraso. Las oficinas de comunidades nunca son rápidas. Lo que no esperaba era lo rápido que respondió Carmen. Su respuesta llegó menos de 1 hora después. Me agradecía que me hubiera puesto en contacto. Apreciaba mi paciencia. Me aseguraba que los Pinares tomaban muy en serio la seguridad de los residentes. Recordaba el aviso reciente sobre preocupaciones de robos en entregas y explicaba que se había pedido a voluntarios que recogieran temporalmente entregas sin vigilancia cuando fuera posible. Todo forma parte de proteger la comunidad.
Escribió. Ahí estaba otra vez esa frase. Me dijo que investigaría personalmente y me respondería. El correo estaba perfectamente redactado. Cálido sin ser familiar. Profesional sin sonar frío. El tipo de mensaje que te hace sentir tonto por haberte preocupado. Recuerdo recostarme y pensar, probablemente sea solo un malentendido. Eso tiene la autoridad cuando se presenta con calma. ¿Quieres creerla? Pasó un día. Luego otro. Sin seguimiento. Envié un segundo correo. Aún más cuidadoso. Solo para saber. Esta vez tardó más. Carmen se disculpó por el retraso. Dijo que había estado ocupada. Reiteró que revisaba el asunto. Pedía paciencia. Todavía educada. Todavía razonable. Todavía sin paquete. Al final de la semana el asunto había pasado silenciosamente de inconveniente a algo más pesado. No por el objeto perdido, sino por el silencio que siguió. En un lugar tan regulado como Los Pinares nada quedaba sin contabilizar. Cada infracción tenía formulario. Cada solicitud tenía rastro. Cada interacción con residentes estaba documentada excepto esta. Empecé a preguntarme si era intencionado. Ese fin de semana di un paseo por la urbanización. En parte para despejar la cabeza. En parte para ver si alguien más había vivido lo mismo. No pregunté directamente. Escuché. La gente hablaba de horarios de jardinería. De próximas reuniones de junta. De lo al día que estaba Carmen. Un vecino me dijo sin ironía que Los Pinares funcionaba tan bien porque Carmen no dejaba que los pequeños problemas se convirtieran en grandes. Asentí sin decir nada. Porque esa frase se me quedó grabada. No dejaba que se convirtieran en grandes o no dejaba que se vieran. Esa noche revisé de nuevo el vídeo de la cámara. Vi a la persona con la sudadera de la comunidad recoger mi paquete. Sin prisa. ¿Sin cautela? Solo certeza. Quien fuera creía tener todo el derecho a estar allí. Y eso significaba una de dos cosas, o actuaba bajo instrucción directa o estaba seguro de que nadie lo cuestionaría. Ambas apuntaban en la misma dirección, hacia arriba. El segundo paquete llegó 10 días después. Este importaba más. No era extravagante. Pero tampoco barato. Algo que necesitaba para el trabajo. Lo había programado expresamente para una tarde entre semana. Con la esperanza de minimizar el riesgo de otro malentendido. A las 2:18 sonó mi móvil. Paquete entregado. Dejado en la entrada. Esta vez no sentí anticipación. Sentí tensión. Salí del trabajo antes. Cuando entré en mi calle poco después de las 4 ya sabía lo que iba a ver o mejor dicho. Lo que no iba a ver. El porche estaba vacío. No me quedé allí esta vez. No miré alrededor. No busqué excusas. Fui directo dentro y abrí la app de la cámara. El vídeo cargó fluido. A las 2:18 llegó el repartidor. Colocó la caja. Escaneó y se fue. 2 minutos después el plano cambió. Alguien entró desde el lateral de la casa. Llevaba la misma sudadera de la comunidad. Pausé y me acerqué a la pantalla. El ángulo no era perfecto. Pero lo suficiente para captar detalles. La capucha subida. La cara casi oculta. Pero el lenguaje corporal ya me resultaba familiar. El mismo paso deliberado. La misma confianza. La misma falta de duda. Recogió la caja y se giró. Bajando por el camino. Dejé que el vídeo siguiera. No miró a la cámara. No miró alrededor. No lo necesitaba. Rebobiné y lo vi otra vez. Esta vez fijándome en hacia donde fue después de mi porche. La cámara captó lo justo del camino para mostrar la dirección hacia el bucle interior. Hacia las casas más cercanas a las oficinas de la comunidad.
Me quedé allí más tiempo del que fui consciente. Repitiendo los mismos 30 segundos. Esta no era Carmen. Y de alguna forma eso lo empeoraba. Si hubiera sido ella. Podría haber confrontado el asunto directamente. Preguntar. Exigir explicaciones. Pero esto era estructura. Delegación. Distancia. Pensé en los correos de Carmen. En el lenguaje que usaba. En cómo evitaba cuidadosamente los detalles. Cómo todo se enmarcaba como procedimiento. No como decisión, voluntarios. Seguridad. Normas de convivencia. Palabras que suavizaban la responsabilidad mientras ampliaban la autoridad. Esa noche no envié correo a la comunidad. No publiqué nada. Ni siquiera conté a nadie lo ocurrido. En cambio abrí una libreta y escribí lo que sabía. 2 paquetes. 2 entregas. 2 desapariciones. Misma sudadera. Mismo horario. Misma dirección. Y una presencia constante flotando sobre todo, Carmen. No recogía los paquetes ella misma. No lo necesitaba. Había construido un sistema donde otros lo hacían por ella. En silencio. Obedientemente. Creyendo que aplicaban normas en vez de romper la ley. Esa realización lo cambió todo. Porque significaba que no estaba tratando con una ladrona. Trataba con algo mucho más peligroso, una persona que entendía el poder lo suficiente como para no tocar nunca ella misma la evidencia. ¿Y si eso era cierto? Hacer preguntas no arreglaría esto. Seguir las normas no arreglaría esto. Lo que viniera después tendría que exponer el sistema mismo. No solo a la persona en la cima. Cerré la libreta y la dejé a un lado. Por primera vez desde que me mudé a Los Pinares dejé de pensar como vecino y empecé a pensar como investigador. Una vez acepté que Carmen no recogía los paquetes personalmente. La imagen se volvió más clara y más inquietante. La gente no actúa con esa confianza por casualidad. Actúa así cuando cree estar protegida. La sudadera no era disfraz. Era uniforme. Empecé a prestar más atención a los pequeños detalles que había ignorado antes. Los horarios de mantenimiento en el tablón de anuncios de la comunidad. La furgoneta sin distintivos que patrullaba el barrio 2 veces por semana. El hombre que había visto podando setos cerca del club social. Arreglando aspersores. Cargando bolsas de mantillo. De mediana edad. Callado. Siempre con la cabeza baja. Siempre trabajando. Había sentido a él docenas de veces sin verlo realmente. Se llamaba Miguel Hernández. Lo supe por casualidad. Una tarde cerca de los buzones cuando Carmen se detuvo a hablar con él. No estaba espiando. No intencionadamente. Pero en Los Pinares las voces se oían. Carmen hablaba en ese mismo tono calmado y directivo que usaba en los correos. Miguel escuchaba. Asentía y decía muy poco. Lo que me llamó la atención no fue lo que dijo ella. Fue cómo reaccionó él. Se enderezó cuando ella habló. Hombros tensos. Manos quietas. Como alguien acostumbrado a ser corregido. Más tarde esa semana lo vi otra vez. Esta vez con la sudadera de la comunidad. Esta vez caminando con propósito hacia una casa más abajo. No la mía. No grabé nada. No lo confronté. Solo observé. Y comprendí algo importante, Miguel no actuaba como un criminal. Actuaba como un empleado siguiendo instrucciones. Esa distinción importaba. Unos días después la oportunidad se presentó de la forma más ordinaria posible. Estaba sacando la basura cuando Miguel llegó en la furgoneta de la comunidad al otro lado de la calle. Bajó. Miró alrededor y empezó a descargar material. Éramos los únicos 2 fuera. Dudé. Luego crucé. No lo acusé. No mencioné paquetes. Solo charlé del tiempo.
Del estado de los aspersores. De cómo rotaban los equipos la comunidad. Respondió educadamente. Con cautela. Como alguien acostumbrado a que los residentes se quejen. Cuando finalmente mencioné las entregas desaparecidas. Lo enmarcé con cuidado. Debe ser un quebradero de cabeza para vosotros. Dije. Lidiar con todo eso. Hizo una pausa de un segundo. Luego asintió y dijo, sí. Forma parte del trabajo. Esa pausa me lo dijo todo. No insistí. Le agradecí el tiempo y volví a casa. Pero desde ese momento dejé de ver a Miguel como sospechoso. Lo vi como palanca. Durante la semana siguiente noté más detalles. Carmen siempre hablaba de procedimientos. Nunca de decisiones. Las instrucciones se presentaban como recordatorios. Las órdenes como políticas. Y Miguel las cumplía en silencio. Eficientemente. Sin cuestionar. Hasta una tarde en que lo encontré sentado en la furgoneta de la comunidad. Motor apagado. Mirando el volante. Parecía cansado. Me acerqué despacio. Bajando la voz. ¿Alguna vez sientes que estás atrapado en medio? Pregunté. No respondió enseguida. Luego suspiró. Ella dice que es temporal. Dijo. Que se trata de mantener las cosas limpias. Ordenadas. No pregunté quién era ella. No hacía falta. Los llama infracciones. Continuó. Paquetes sin vigilancia. Entregas impropias. Me dice que los asegure antes de que se conviertan en problema. ¿Y si no lo haces? Pregunté. Por fin me miró. Tengo 2 hijos. Dijo. Y este trabajo apenas cubre el alquiler. Ahí estaba la pieza que faltaba. Miguel no robaba. No se beneficiaba. Ni siquiera elegía. Hacía lo que las personas con poder siempre han hecho con las que no lo tienen, redefinir el delito como responsabilidad y la obediencia como virtud. Carmen no necesitaba cómplices. Necesitaba cumplimiento. Le agradecí la sinceridad y me fui antes de que la conversación fuera más lejos. No quería atraparlo. Todavía no. Pero volví a casa sabiendo 2 cosas con certeza. Primera. El sistema que Carmen había construido dependía de gente como Miguel creyendo que no tenían alternativa. Y segunda. Si ese sistema alguna vez recibía un escrutinio real. No sería Miguel quien se derrumbara. Sería quien daba las órdenes. Abrí la libreta esa noche y añadí una línea nueva debajo de las otras. Sudadera igual a ejecución. Carmen igual a autorización. Esa distinción importaría después. Porque cuando la verdad saliera finalmente. Quería que quedara claro quién actuaba bajo presión y quién con intención. Y por primera vez desde que empezó esto sentí que algo cambiaba. No enfado. No miedo. Sino certeza. Ya no solo observaba. Estaba mapeando la cadena de mando. ¿Y las cadenas? Por muy pulidas que parezcan. Siempre se rompen por la mentira más débil. Una vez entendí cómo funcionaba el sistema. Tomé una decisión consciente. Me quedé callado. Ni correos. Ni publicaciones. Ni acusaciones. Quería ver qué hacía Carmen a continuación. No tardó mucho. La primera carta llegó un lunes por la tarde. Metida pulcramente en mi buzón como una factura. Papel oficial de la comunidad. Mi nombre tecleado limpiamente arriba. Notificación de infracción. Altura del césped supera el estándar aprobado. Medida en 10,7 centímetros. Me quedé en la acera leyéndola 2 veces. Luego una tercera. 10,7 centímetros. Ni siquiera tenía una regla tan precisa. Miré mi jardín. Estaba verde.
Uniforme. Indistinguible del resto de la calle. La multa era pequeña. 50 euros. Molesta. Pero no alarmante. Al menos eso me dije. La segunda carta llegó al día siguiente. Notificación de infracción. Contenedores de basura visibles desde la calle después de las 7 en día no recogida. 75 euros. Recordaba esa tarde perfectamente. Había llegado tarde. Sacado los cubos y planeado meterlos después de cenar. Lo había olvidado una vez en 2 meses. La tercera carta llegó antes de que acabara la semana. Notificación de infracción. Decoración de temporada no preaprobada según normas de la comunidad. 100 euros. Era una sola calabaza pequeña. Decorativa. En mi porche como la mitad de las calabazas de los pinares. Extendí las 3 cartas en la mesa de la cocina y hice las cuentas. 225 euros en multas por nada que afectara realmente a nadie. Entonces el patrón se volvió innegable. Carmen no estaba aplicando normas. Estaba aplicando presión. Saqué el reglamento de la comunidad. El grueso cuadernillo que había hojeado al comprar la casa. Y empecé a leerlo con atención por primera vez. El lenguaje era resbaladizo. El césped no debe superar los 10 centímetros. Se recomienda guardar los contenedores fuera de vista. Las decoraciones de temporada pueden requerir aprobación. Debería. Recomienda. Puede. Palabras que daban apariencia de orden mientras permitían aplicación selectiva. Llamé a la oficina de la comunidad a la mañana siguiente. Carmen contestó al segundo tono. Su tono era calmado. Agradable. Casi alegre. Entiendo que tienes preguntas sobre las infracciones. Dijo. Sí. Respondí. Intento entender cómo se midieron y si otras casas fueron citadas por cuestiones similares. Hubo una pausa. Realizamos inspecciones regulares. Dijo. Y aplicamos las normas por igual. ¿Alguien más ha sido multado por calabazas? Pregunté. Otra pausa. No puedo discutir los registros de cumplimiento de otros residentes. Dijo suavemente. Esa información es confidencial. Las normas son las normas. Añadió. Todos deben cumplir. Cuando colgué no sentí enfado. Me sentí acorralado. Porque esto no iba de multas. Iba de palanca. Esa tarde Carmen publicó en la app del vecindario un mensaje corto. Amistoso en la superficie. Recordatorio de que todos los residentes deben seguir las normas de la comunidad sin excepción. Hemos recibido quejas recientes sobre mantenimiento de propiedades. Mantengamos los pinares bonito. No me nombró. No hacía falta. En 1 hora la publicación tenía varios me gusta. Unos comentarios agradeciendo que mantuviera los estándares altos. Al día siguiente las cosas cambiaron. Vecinos que solían saludar de pronto encontraban razones para mirar hacia otro lado. Las conversaciones se cortaban cuando me acercaba. Una pareja con la que charlaba regularmente cruzó la calle en vez de pasar por delante de mi casa. Era sutil. Deliberado. El aislamiento no se anuncia. Se filtra en silencio. Interacción a interacción. Esa noche me senté en los escalones de entrada y vi cómo la urbanización se acomodaba en su calma habitual. Luces de porche se encendían. Puertas de garaje se cerraban. Todo ordenado. Todo cumplidor. 2 manzanas más allá podía ver el resplandor de la casa de Carmen. Cálido. Acogedor. Perfecto. Entonces comprendí que esa era la verdadera sanción. No las multas. No las amenazas. Sino el mensaje, no perteneces aquí a menos que nosotros digamos que sí. Revisé el correo antes de entrar. Había un mensaje nuevo de la cuenta de la comunidad, estado de cuenta.
Acción requerida. Según el correo, mi cuenta estaba ahora en mora. Mencionaba posibles embargos, audiencias y acciones posteriores si no se pagaba pronto. Citaba artículos del reglamento que no sabía que existían. Números de sección. Lenguaje legal. Palabras como morosidad y revisión de cumplimiento. Todo por 225 euros. Todo por nada. Lo leí 2 veces. Luego me recosté y dejé que la realidad calara. Carmen no intentaba recuperar dinero. Me estaba probando. Probando hasta donde podía empujar antes de que me rindiera. Antes de que pagara en silencio y aprendiera mi lugar en los pinares. Las normas no estaban diseñadas para crear armonía. Estaban diseñadas para imponer silencio. Y por primera vez entendí exactamente por qué gente como Miguel nunca hablaba. Porque en el momento en que lo hacías, el sistema se volvía contra ti lentamente. Metódicamente y con una sonrisa. No respondí al correo. No pagué las multas. En cambio abrí la libreta y escribí una frase en una página limpia: esto es represalia. Aún no sabía cómo lo probaría. Pero sabía otra cosa con absoluta claridad: Carmen había escalado. Lo que significaba que ya no tenía el lujo de esperar. A partir de ese momento cada movimiento tendría que ser deliberado. Documentado e imposible de ignorar. La mañana después de que llegaran las multas hice algo que había estado evitando. Hablé con mis vecinos. No en público. No en una reunión. No online. En silencio. Empezó con una conversación que no se suponía que importara. Volvía del buzón cuando me encontré con la señora Elena. De 2 casas más abajo. 60 y tantos. Viuda. Vivía sola con un perrito. Paseaba todas las mañanas como un reloj. Habíamos intercambiado cortesías antes: tiempo, tráfico, precio de la comida. Ese día me preguntó cómo me estaba adaptando. Dudé. Luego dije con cuidado: ¿alguna vez te ha desaparecido un paquete por aquí? Se detuvo un momento. Lo suficiente para que lo notara. Pensé que solo me pasaba a mí. Dijo. Su voz bajó. No porque hubiera alguien escuchando, sino porque eso es lo que haces cuando no estás seguro de que te esté permitido quejarte. Me contó de un regalo de cumpleaños para su nieta. Marcado como entregado. Nunca llegó. Había supuesto que era error de envío. Cuando escribió a la comunidad, Carmen respondió con el mismo lenguaje que yo había visto antes: tranquilizador. Profesional. Vago. Protegiendo la comunidad. Sin seguimiento. Sin paquete. No quería causar problemas. Dijo la señora Elena. Pensé que había hecho algo mal. Esa frase se me quedó. Más tarde esa tarde hablé con Marcos y Laura de enfrente. Luego una pareja joven al final de la manzana. Luego un hombre que reconocí de la reunión de la junta. Siempre sentado atrás y nunca hablaba. Diferentes personas. Diferentes edades. Misma historia: entregado. Desaparecido. Explicado. Al caer la tarde había oído suficiente para dejar de llamarlo coincidencia. No escribí nada al principio. Solo escuché. La gente hablaba de cosas que necesitaban para el trabajo. Entregas de medicinas. Comida. Pequeños electrodomésticos. Regalos que nunca reemplazaron porque el trámite no parecía valer la pena. Las cantidades solían ser modestas. 50 euros aquí. 100 allí. Nada que pareciera valer la pena enfrentarse a una comunidad. Lo que comprendí que era exactamente el punto. Carmen no apuntaba a grandes pérdidas. Apuntaba a la resignación. Esa noche abrí la libreta y empecé a listar nombres. Sin direcciones. Sin acusaciones. Solo iniciales y fechas.
Al final de la semana había 9. 9 personas que vivían a pocas manzanas unas de otras. 9 personas que habían absorbido la pérdida en silencio y seguido adelante. Ninguna había presentado denuncia a la policía. Ninguna había confrontado a la Junta públicamente. La mayoría se había culpado a sí misma. Noté algo más también. Casi todos eran residentes nuevos. Personas que aún no habían construido capital social. Que no sabían en quién confiar. Que todavía aprendían los ritmos de los pinares. Gente como yo. Cuando mencioné las multas que había recibido, las reacciones fueron inmediatas. Así empieza, dijo un hombre. Otro asintió. Nos hizo lo mismo cuando cuestionamos una cuota de jardinería. Un tercero negó con la cabeza. Si empujas. Ella empuja más fuerte. El patrón estaba claro ahora. Los paquetes no eran la verdadera palanca. Las normas lo eran. Los paquetes eran solo la excusa. Ese fin de semana me reuní con algunos de ellos fuera de la urbanización. Un café a un par de kilómetros. Terreno neutral. Sin ojos. Sin encuentros casuales. Por primera vez la gente habló abiertamente. Las historias se solapaban. Los detalles encajaban. Las mismas frases. Las mismas explicaciones. La misma lenta caída en el silencio. Una mujer mencionó algo que hizo callar la mesa. Una vez vi mi caja en la sala de almacenamiento de la comunidad. Dijo. No le di importancia en su momento. Otro dijo que había visto objetos cargados en una furgoneta a última hora de la tarde. No robados. Recogidos. Volví a casa esa noche con una pesada certeza asentándose en mi pecho. Esto no eran unas pocas malas decisiones. Era un método. Me senté en el escritorio y miré la libreta otra vez. 9 nombres se habían convertido en 11. Nos había conectado. Luego hice otra cosa. Saqué el mapa plegado de la urbanización que la comunidad me había dado al mudarme. El de las líneas de propiedad limpias. Caminos peatonales y pequeños iconos verdes marcando zonas comunes. Lo extendí sobre el escritorio y saqué un bolígrafo rojo del cajón. Una a una marqué las casas. Una X para la señora Elena. Otra para Marcos y Laura. Otra para la pareja joven al final de la manzana. Cuando terminé me recosté y miré el papel. El patrón no era aleatorio. Las casas no se esparcían por toda la urbanización. Formaban una curva suave. Deliberada. A lo largo de una sola ruta, un camino que empezaba cerca del edificio de almacenamiento de la comunidad. Atravesaba el bucle interior y terminaba a menos de una manzana de la casa de Carmen. Era la misma ruta que Miguel recorría todas las tardes. El mismo tramo sin cámaras comunitarias. Los mismos puntos ciegos que nunca había notado antes. Recorrí la línea con el dedo. Siguiendo el arco de las décimas rojas hasta que formaron algo inconfundible, un perímetro. No alrededor de la urbanización, sino alrededor de la autoridad. Me quedé allí más tiempo del que pretendía. El mapa iluminado por la lámpara del escritorio. La libreta abierta al lado. Durante semanas esto había parecido una serie de incidentes aislados. Mala suerte. Pequeños problemas. Frustraciones individuales. Pero los mapas no mienten. Alguien había diseñado esto cuidadosamente. Eficientemente. En silencio. Tapé el bolígrafo y cerré la libreta. Por primera vez no solo reaccionaba a lo que Carmen había hecho. Veía donde ella se sentía segura. Y eso era información. A la mañana siguiente llevé el mapa conmigo. No físicamente. No lo necesitaba. La ruta ya estaba grabada en mi cabeza. Podía recorrerla de memoria ahora. La forma en que las décimas rojas curvaban por el barrio como una confesión silenciosa. No quería drama.
Quería confirmación. Así que hice lo que debería haber hecho desde el principio, observé. No desde detrás de cortinas ni con prismáticos. Solo cambiando ligeramente mi rutina. Horarios de paseo diferentes. Bucles más largos. Más cortos. Una pausa aquí. Un giro allá. Y empecé a notar patrones. La furgoneta de Miguel aparecía casi todas las tardes entre las 3 y las 4. Misma entrada. Misma salida. Mismo ritmo. Seguía la ruta que yo había marcado. No rígidamente. Pero consistentemente. Como memoria muscular. No se detenía en todas las casas. Solo en algunas. Las sin cámaras. Las con porches hundidos. Las donde los paquetes podían quedarse sin vigilancia 1 hora o 2. No era chapucero. Era eficiente. Todavía no grababa nada. Todavía no. No quería evidencia a medias. Quería algo que aguantara cuando llegaran las preguntas. Entonces decidí crear una prueba. Pedí algo barato. 10 euros. Nada que echara de menos. Programé la entrega para un martes por la tarde. La misma ventana que las pérdidas anteriores. Pero esta vez no dejé el paquete en mi porche. Coordiné con uno de los vecinos de mi libreta. Un tipo callado en el bucle interior con una cámara gran angular que cubría su entrada y media acera. Ya había perdido 2 paquetes y estaba deseando ayudar siempre que lo mantuviéramos en silencio. Colocamos la caja exactamente donde solían caer sus entregas, visible desde la calle. Fácil de acceder. Familiar. Luego esperamos. A las 3:27 llegó el repartidor. A las 3:31 la furgoneta de Miguel dobló la esquina. No miraba desde la ventana. Estaba dentro contando segundos. Dejando que el patrón se desarrollara. Más tarde esa tarde revisamos el vídeo juntos. Miguel bajó de la furgoneta con la sudadera de la comunidad. Sin prisa. Sin duda. Escaneó el porche. Recogió la caja y volvió al vehículo. Lo que pasó después importaba. No salió de la urbanización. Condujo 2 manzanas. Giró al pequeño carril de servicio detrás del edificio de almacenamiento de la comunidad y se detuvo. 10 minutos después otra figura apareció en la grabación. Carmen. No llevaba sudadera. No lo necesitaba. Caminó con la confianza de quien pertenece allí. Abrió la puerta de almacenamiento y esperó. Miguel le entregó la caja. Sin discusión. Sin papeleo. Sin fingimiento. Solo una transferencia. Ese fue el momento en que la imagen encajó completamente. Esto no era robo en las sombras. Era logística. Miguel era el brazo de recogida. Carmen era quien decidía. Agradecí a mi vecino y le dije que mantuviera el vídeo privado. Los dos entendíamos el riesgo de mostrar nuestra mano demasiado pronto. De vuelta en casa añadí una nota más al mapa. Un pequeño círculo alrededor del edificio de almacenamiento de la comunidad. Todo pasaba por ese punto. Durante los días siguientes repetí el proceso 2 veces más con 2 vecinos diferentes. Mismo resultado. Misma ruta. Misma entrega. Las variables cambiaban. El resultado no. Todavía no había confrontado a nadie. Todavía no había ido público porque ahora sabía otra cosa. Si Carmen sospechaba que la vigilaban, lo cerraría inmediatamente. Cambiaría procedimientos. Emitiría un comunicado. Culparía a un malentendido. Lo que necesitaba no era sospecha. Era prueba que no pudiera explicar. Eso significaba documentar no solo la recogida sino la intención. El lugar donde vivía la intención era la sala de almacenamiento. Los paquetes entraban. No salían. Pensé otra vez en las normas de la comunidad.
En cómo Carmen hablaba constantemente de cumplimiento y custodia. En cómo evitaba cuidadosamente palabras como propiedad o permiso. Se había construido una zona gris. Y las zonas grises son donde la responsabilidad va a morir. Esa noche me senté en el escritorio con el mapa extendido al lado de la libreta. X rojas. Flechas. Círculos. Un sistema revelado pieza a pieza. No me sentía triunfante. Me sentía calmado. Porque una vez entiendes la estructura de algo deja de ser abrumador. Se vuelve predecible. Y los sistemas predecibles se pueden probar. Abrí el navegador y empecé a investigar métodos de marcaje de seguridad. No trampas diseñadas para avergonzar a alguien en redes. No bombas de purpurina ni ruidos. Algo más silencioso. Más preciso. Algo que convertiría la sala de almacenamiento. El lugar seguro de Carmen. En el punto de exposición. A medianoche había encontrado lo que buscaba. Una solución usada por bancos y vehículos blindados, no tóxica. No dañina. Imposible de lavar rápidamente. Una forma de marcar lo que nunca debió tocarse. Cerré el portátil y miré una vez más el mapa. ¿La ruta? Los puntos ciegos. El perímetro. Carmen se sentía segura dentro. Eso estaba a punto de cambiar. Una vez supe a dónde iban los paquetes. La pregunta cambió. Ya no era quien los recogía. Era como probar la intención. Porque en un lugar como Los Pinares nada importaba sin documentación, ni sospechas. Ni patrones. Ni siquiera vídeo de una caja siendo recogida para custodia. Carmen vivía en la gris. Y la gris es donde la responsabilidad desaparece. Pasé las siguientes noches investigando. En silencio. Metódicamente. No el tipo de trampas que la gente publica online para clics. No bombas de purpurina ni ruidos diseñados para humillar y conseguir visitas. Esas crean espectáculo. No crean casos. Lo que necesitaba era algo en lo que los bancos habían confiado durante décadas. Algo aburrido. Algo preciso. Algo que no dañara a nadie pero no dejara espacio para negación. Entonces lo encontré. Paquetes de tinte de seguridad. Se usan en vehículos blindados y cajones de efectivo. Cartuchos activados por presión que liberan tinte indeleble cuando alguien abre un contenedor sin autorización. No tóxico. No corrosivo. Diseñado para teñir piel y ropa durante días. A menudo combinado con marcadores ultravioleta visibles incluso después de lavados repetidos. El lenguaje alrededor de ellos importaba. Dispositivos de marcaje. No armas. No trampas. Leí jurisprudencia. Estatutos españoles. Discusiones de responsabilidad civil. No me interesaba ser listo. Me interesaba tener razón. La regla era simple, estás autorizado a tomar medidas razonables para proteger tu propiedad siempre que no causen daño. Esto no lo haría. Haría algo mucho peor. Diría la verdad. Pedí los componentes de sitios diferentes a lo largo de una semana. Nada llamativo. Nada que levantara banderas. Un paquete de tinte de uso único para seguridad civil. Un activador de presión básico. Una cámara interna compacta. No para captar imágenes para Internet. Sino para documentar secuencia y tiempo. No quería que se activara cuando movieran la caja. Quería que se activara cuando la abrieran. Esa distinción importaba. Porque si alguien realmente custodiaba paquetes no necesitaría abrirlos. Los registraría. Los almacenaría. Los devolvería sin abrir. Abrir la caja significaba propiedad. Significaba intención. Monté todo en el banco de trabajo del garaje entrada la noche. Trabajo lento. Cuidadoso. El tipo que te obliga a pensar en cada resultado. Probé la sensibilidad del activador 3 veces.
Demasiado ligero y se dispararía accidentalmente. Demasiado pesado y podría no dispararse. Cuando finalmente funcionó como quería. Cerré la caja y di un paso atrás. Durante un largo momento solo la miré. Esto no era venganza. No era enfado. Era exposición. Antes de hacer nada más llamé a un abogado. No para pedir permiso. Para quitar dudas. Le expliqué el dispositivo. El tinte. Las salvaguardas. El método de grabación. Hizo una pausa. Luego dijo, mientras sea no dañino y funcione como dispositivo de marcaje. Estás dentro de tus derechos. Pero prepárate. Ella alegará que es agresión. Lo sé. Dije. Entonces documenta todo. Respondió. Y no digas más de lo necesario. Ese consejo importaría después. El siguiente paso fue la colocación. No quería que la caja la recogieran de mi porche. Eso era demasiado predecible. Carmen lo enmarcaría como otro malentendido. Otra medida de seguridad. Así que elegí una ubicación dentro del perímetro. Una de las casas de la ruta. Un vecino que ya entendía lo que pasaba. Alguien cuya cámara de porche cubría la acera. La entrada y la calle más allá. Montamos la entrega como cualquier otra. Mismo transportista. Misma ventana horaria. Misma visibilidad. Dentro de la caja estaba el paquete de tinte asegurado bajo un falso fondo. Encima, un artículo barato de tienda. Algo ordinario. Olvidable. Sellé la caja con cuidado. La etiqueté correctamente. No dejé nada al azar. Luego esperé. El plan no era pillar a Carmen merodeando. El plan era dejar que hiciera lo que siempre hacía. Miguel recogería la caja. Carmen la recibiría. Y dentro de la sala de almacenamiento. El lugar que ella creía más seguro. La abriría. Ahí vivía la intención. Dormí mal la noche antes de la entrega. No por nervios. Sino por anticipación. Cuando has pasado semanas viendo repetirse un patrón. Llega una extraña calma al saber qué pasará después. A las 2:11 llegó la notificación de entrega. A las 2:29 apareció la furgoneta de Miguel. Todo se desarrolló exactamente como antes. La recogida. La ruta. La puerta de almacenamiento cerrándose tras ellos. No me apresuré. No miré fijamente la pantalla. Dejé que el tiempo respirara. A las 3:04 se activó la cámara interna. El metraje fue breve. Tembloroso. Cercano, manos arrancando cinta. Sonido de cartón rasgándose. Luego un silbido agudo. Azul. No salpicadura. No aerosol. Una repentina e inconfundible floración de color que cubrió piel y tejido en un instante. La cámara captó parte de la cara de Carmen. Sorpresa. Luego enfado. Luego pánico. La caja se volcó. La imagen se torció antes de que la transmisión se cortara. No entré en pánico. Abrí el panel del servidor en la nube. El archivo ya estaba allí. Con marca de tiempo. Encriptado. Completo. Seguro. Cerré el portátil y me recosté. Estaba hecho. El tinte no se lavaría. Ni esa noche. Ni al día siguiente. Ni antes de la reunión de la junta para la que estaba citada. Y esa era la pieza final. Porque ahora la verdad no solo existiría en vídeo. Entraría en una sala con ella. Hice copias de seguridad de todo. Etiqueté los archivos. Registré los tiempos. Luego doblé el mapa de la urbanización y lo guardé en el cajón. El perímetro había aguantado lo suficiente. Mañana se derrumbaría.
La mañana después de que se activara el paquete de tinte. Los Pinares lucía exactamente igual. Césped cortado. Coches aparcados ordenadamente. Porches barridos. Eso tiene este tipo de sistemas. Cuando algo se rompe en la cima, la superficie se mantiene calmada un tiempo. Mantuve mi rutina normal, café a la misma hora. El mismo paseo por los buzones. Los mismos saludos a vecinos que ya no me miraban del todo a los ojos. Pero algo había cambiado. La gente observaba. No abiertamente. No con curiosidad. Con cuidado. Hacia media mañana sonó mi móvil. Mensaje privado de uno de los vecinos que me había ayudado antes. ¿Lleva guantes? ¿Sin contexto? Sin explicación. Solo eso. No respondí. No hacía falta. A la hora de comer habían empezado los rumores. Del tipo que se extienden sin llegar a pronunciarse en voz alta. Alguien la había visto en el supermercado con guantes blancos. Otro dijo que había estado en la farmacia comprando jabón fuerte. Un tercero mencionó que había envuelto una mano en gasa y le dijo al dependiente que se había quemado cocinando. Nada sonaba convincente. Ese era el punto. El tinte de seguridad no se comporta como un derrame. No se desvanece cuando conviene. No negocia. Mancha. Revisé el calendario de la comunidad. La reunión mensual de la Junta estaba programada para esa misma tarde. A las 7 en punto. Mismo centro comunitario. Mismas sillas plegables. Misma agenda. No había pedido turno para hablar. Todavía no. Sobre las 4 pasé por la oficina de la comunidad en mi vuelta habitual. Las persianas medio bajadas. La puerta cerrada. Ningún signo de actividad. Me detuve lo justo para ver mi reflejo en el cristal. No parecía enfadado. No parecía triunfante. Parecía preparado. A las 6:30 salí de casa y me dirigí al centro comunitario. El aire tenía esa quietud temprana de la tarde que precede a algo que se rompe. Los coches llenaban la calle más apretados de lo habitual. Gente que reconocí de mi libreta también llegaba. Solos o en parejas. En silencio. Dentro. La sala se llenó más rápido que nunca. Sillas arrastrándose. Voces bajas. Todos sabían que esta reunión importaba. Aunque no supieran por qué. Carmen estaba sentada a la mesa principal. Centrada entre dos miembros de la Junta. Vestía como siempre, blazer a medida. Postura compuesta. Barbilla ligeramente levantada para sugerir autoridad. Pero los guantes la delataban. Algodón blanco. Demasiado limpios. Demasiado deliberados. Cuando alcanzó el vaso de agua, los guantes se arrugaron torpemente en los dedos. Los ajustó rápido como si esperara que nadie lo hubiera notado. Lo habían notado. La reunión empezó con asuntos rutinarios. Actualizaciones de presupuesto. Contratos de jardinería. Votación sobre mantenimiento del parque infantil. La voz de Carmen era firme. Pero llevaba un filo que no había oído antes. Cortante. Precisa. Apresurada. Intentaba avanzar rápido. A las 7:42 anunció el turno abierto para preocupaciones de residentes. Pronunciaron mi nombre. Me levanté. La sala se silenció de una forma que pesaba más que el silencio. Caminé hasta el atril y dejé mi carpeta. No miré a Carmen. Miré a las caras de delante. Ahora familiares. Unidas por algo no dicho. Estoy aquí por los paquetes desaparecidos. Dije. Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante. Ya hemos tratado esto antes. Dijo. La comunidad toma muy en serio los robos. Me alegra oírlo. Respondí. Porque lo que voy a mostrarles es serio.
Conecté mi portátil al proyector. La primera imagen llenó la pantalla. Fotograma fijo de una cámara de Porsche. Un paquete en el felpudo. Una marca de tiempo. La segunda imagen siguió. El mismo Porsche minutos después. Vacío. Murmullos recorrieron la sala. No me apresuré. Esto no es un incidente aislado. Dije. Es un patrón. Avancé la diapositiva. Otro fotograma. Otro Porsche. Otra marca de tiempo. Luego apareció un mapa. La urbanización marcada con X rojas. Esta vez jadeos. Agudos. Involuntarios. Estas casas han denunciado entregas desaparecidas. Dije. Todas dentro de una ruta específica. Todas a lo largo de varios meses. Carmen se levantó bruscamente. Esto es especulación. Dijo. Estás insinuando. Estoy mostrando documentación. Respondí con calma. Y ahora me gustaría mostrar intención. Pulsé otra vez. El vídeo empezó. Manos abriendo una caja. Cartón rasgándose. Un silbido agudo. La sala reaccionó como una inhalación colectiva. Pausé el fotograma justo cuando el tinte floreció sobre la piel. Luego me giré por fin y miré a Carmen. Antes de seguir. Dije. Necesito preguntarte algo. No respondió. ¿Por qué llevas guantes esta noche? La pregunta quedó flotando. Carmen tragó saliva. Me lesioné la mano. Dijo. No tiene relación. ¿Te importaría quitarte el guante? Pregunté. Solo el derecho. Sus ojos saltaron a los miembros de la junta a su lado. ¿A la sala? A la salida. No veo cómo eso es relevante. Dijo. Es muy relevante. Respondí. Porque el tinte usado en este dispositivo es tinta de marcaje de seguridad de grado bancario. No tóxica. No removible durante varios días. Y tiñe la piel de azul. La sala se quedó inmóvil. Te pido. Dije suavemente. Que te quites el guante. No se movió. Uno de los miembros de la junta carraspeó. Carmen. Dijo en voz baja. Quizás deberías. Su mandíbula se tensó. Lentamente se quitó el guante. Azul. No tenue. No borroso. Inconfundible. Un jadeo rompió el silencio. La cara de Carmen enrojeció. Esto es una trampa. Dijo. Me agredió. Puso una trampa en un paquete. El paquete era mío. Dije. Fue recogido de una residencia privada y abierto sin autorización. El dispositivo solo se activa cuando se abre la caja. Pulsé una vez más. Apareció un panel de marcas de tiempo en la pantalla. Registros en la nube. Hashes de archivo. Confirmación de subida. El metraje se subió en tiempo real. Dije. Antes de que la caja se destruyera. Carmen se sentó pesadamente. La sala estalló. ¿Preguntas? ¿Acusaciones? Voces solapándose. El presidente de la junta se levantó y pidió orden. Tardó casi un minuto en que el ruido bajara. Cuando lo hizo, miró a Carmen. ¿Algo de esto es falso?, preguntó. Abrió la boca. La cerró. Luego no dijo nada. El presidente exhaló lentamente. Con efecto inmediato. Dijo. Queda suspendida de la junta. Pendiente de investigación. Carmen se levantó. El guante restante apretado en el puño. Nadie habló mientras pasaba entre las filas de sillas. Mano azul expuesta.
Ojos fijos al frente. Cuando la puerta se cerró tras ella, la sala soltó un aliento que llevaba meses conteniendo. Cerré el portátil. Esto no era el final. Pero era el momento en que la mentira dejó de funcionar. La sala no se calmó enseguida. Se fracturó. La gente se giraba unos hacia otros con incredulidad. Voces solapándose mientras la sorpresa daba paso al reconocimiento. Podías oírlo en el tono. No indignación todavía, sino comprensión. El sonido que hace la gente cuando la historia que se contaban en silencio deja de tener sentido. El presidente de la Junta pidió orden otra vez. Más fuerte esta vez. Pidió que todos se sentaran. Pidió que bajaran los móviles. Pidió paciencia. Nadie escuchaba porque una vez la verdad es visible. El procedimiento parece retraso. La silla de Carmen en la mesa quedó vacía. Ligeramente ladeada. Como si ya hubiera decidido que no le pertenecía. El guante blanco que había apretado había desaparecido. No sabía dónde lo había dejado caer y no me importaba. Lo que importaba era lo que venía después. El presidente de la Junta por fin se levantó y alzó la voz. Esta reunión no ha terminado, dijo. Pero ya no es rutinaria. Entonces Miguel se levantó. No inmediatamente. No dramáticamente. Se levantó de la tercera fila cerca del pasillo. La sudadera de la comunidad había desaparecido. Llevaba una chaqueta sencilla. Manos a los lados. Postura rígida de una forma que me dijo que había tomado esta decisión antes de entrar en la sala. Tengo que decir algo, dijo. La sala se quedó en silencio otra vez. Un silencio diferente esta vez. Expectante. Concentrado. El presidente dudó. Luego asintió. Diga su nombre para el acta. Miguel Hernández. Supervisor de mantenimiento. Dijo. Carmen ya no estaba allí para detenerlo. He recibido instrucciones. Continuó Miguel. Voz firme pero tensa. De recoger paquetes dejados en porches que estaban marcados como infracciones de entrega. Me dijeron que los llevara a la sala de almacenamiento. Me dijeron que no los registrara. Murmullos se extendieron ahora. No me quedé nada. Dijo rápido. No vendí nada. No abrí nada. Seguí instrucciones. El presidente se inclinó hacia adelante. ¿Quién dio esas instrucciones? Miguel tragó saliva. Carmen Morales. Ahí estaba. No una acusación. Una confirmación. Dijo que era temporal. Continuó. Que era para prevenir robos. Dijo que estaba autorizado. Dijo que si no lo hacía, ya no me necesitarían. Hizo una pausa. Ojos recorriendo la sala. Tengo 2 hijos. Eso bastó. Uno de los miembros de la Junta se levantó. Otro le siguió. Papeles se movieron. Alguien susurró a otro y negó con la cabeza. Esto tiene que parar, dijo el presidente. Ahora se giró hacia la sala. Cualquiera que haya sufrido entregas desaparecidas debe presentar una declaración por escrito esta noche antes de irse. Las manos empezaron a levantarse. No con duda. No en silencio. Las confesiones salieron. Paquetes. Fechas. Objetos. Patrones. Vi a la gente darse cuenta de que no estaban solos. De que la inquietud que habían llevado en privado la compartía la persona 2 filas más allá. De que el silencio había sido lo último que mantenía unida la mentira. El presidente pidió un breve receso. En el pasillo el aire zumbaba. La gente hablaba en tonos bajos y urgentes. Algunos enfadados. Algunos aliviados. Algunos avergonzados de no haberlo visto antes.
Miguel estaba solo cerca de la pared. Manos entrelazadas. Me acerqué. ¿Hiciste lo correcto? Dije. Asintió una vez. Debería haberlo hecho antes. Lo hiciste cuando importaba. Dije. Me miró entonces. Ojos cansados. Ella lo hizo sonar normal. Lo entendía demasiado bien. Cuando la reunión se reanudó. El presidente no se sentó. Se quedó de pie. Con efecto inmediato. Dijo. Carmen Morales queda destituida de su cargo como presidenta de la comunidad. Pendiente de investigación. La asociación cooperará plenamente con las autoridades. Esa última parte cambió la temperatura de la sala. Los móviles salieron otra vez. No para grabar drama, sino para tomar notas. Fotografiar documentos. Capturar nombres. Una mujer al fondo hizo la pregunta que todos pensaban. ¿La policía está involucrada? El presidente asintió. Lo estará. Se giró hacia mí. Señor. Dijo. Estaría dispuesto a compartir sus materiales con las autoridades. Ya lo he hecho. Respondí. Eso cayó más fuerte de lo que esperaba. La reunión terminó poco después. No porque estuviera resuelta, sino porque no podía continuar como si fuera normal. La gente se quedó en grupos, intercambiando contactos, prometiendo seguir en contacto, agradeciendo a los demás por hablar. Mientras salía al aire fresco de la noche vi el coche de Carmen salir del aparcamiento rápido. Faros cortando bruscamente el asfalto. No miró atrás. 3 días después me llamó una inspectora de la Policía Nacional. Voz calmada. Preguntas directas. Revisión exhaustiva. Ha documentado esto con mucho cuidado. Dijo. Eso ayuda. Se recogieron declaraciones. Se inventariaron salas de almacenamiento. Se examinaron anuncios online. El caso dejó de ser especulativo y empezó a ser procesal. La comunidad emitió un comunicado a todos los residentes reconociendo mala conducta y esbozando reformas interinas. Se instalarían taquillas para paquetes. Se formarían comités de supervisión. Se programaría auditoría. Pasos necesarios, aunque tardíos. Miguel fue puesto en licencia administrativa. Luego reintegrado discretamente bajo nueva supervisión. No fue celebrado. No fue castigado. Se le permitió trabajar sin cargar la mentira de otro. En cuanto a Carmen, no la volví a ver. Oí hablar de fechas judiciales. ¿De cargos? De un acuerdo que tardó meses en negociarse. Pero esos detalles se sentían lejanos. Lo que se me quedó fue el sonido de esa sala cuando la verdad por fin se asentó. No el ruido, sino la liberación. La forma en que la gente se enderezó. La forma en que las miradas se encontraron otra vez. El sistema no se había derrumbado por una trampa. Se había derrumbado porque no podía sobrevivir a la luz del día. Y a veces eso es todo lo que es la justicia. Los días después de la reunión fueron más tranquilos de lo que esperaba. Sin gritos. Sin protestas. Sin disculpas dramáticas. Solo papeleo. Así suelen llegar las consecuencias reales, no con ruido, sino con formularios. Firmas y fechas rodeadas en calendarios. La policía siguió exactamente cuando dijo que lo haría. Se programaron entrevistas. Se recogieron declaraciones. Se catalogaron pruebas. Mis archivos. Los vídeos. Los registros. Las marcas de tiempo fueron copiados y devueltos sin comentario. Profesional. Metódico. Sin emoción. Lo que de alguna forma era reconfortante. El nombre de Carmen desapareció primero de los correos de la comunidad. Luego de la web.
Luego del buzón fuera de la oficina. Fue reemplazado por una etiqueta genérica, Administración interina. Sin explicación. Sin editorializar. Solo ausencia. Unas semanas después recibí una carta certificada confirmando lo que todos ya sabían. Se habían presentado cargos. Múltiples cuentas. El lenguaje era preciso y clínico: hurto. Abuso de autoridad. Incumplimiento de deber fiduciario. Palabras que sonaban pequeñas hasta que comprendías cuánto daño describían. No asistí a las vistas judiciales. No hacía falta. La justicia, una vez en marcha, no requiere público. La comunidad actuó más rápido de lo que esperaba. Se instalaron taquillas para paquetes cerca del club social y a lo largo del bucle interior. Se publicaron políticas claras. Cualquier acción de enforcement ahora requería múltiples firmas y causa documentada. Se anunció una auditoría externa, seguida de otras 6 meses después. No era perfecto. Pero era diferente. Y diferente bastaba. Los vecinos empezaron a hablar otra vez. No del caso, sino de cosas ordinarias: tiempo, trabajo, familia. Las pequeñas conversaciones poco remarcables que señalan que la confianza vuelve a un lugar. La señora Elena me paró una mañana durante su paseo con el perro y me entregó una tarjeta. Dentro había una foto de su nieta sosteniendo el regalo de reemplazo. Sonriendo de oreja a oreja. Gracias, dijo simplemente. Otros asintieron al pasar. Algunos se pararon a darme la mano. Sin discursos. Sin heroicidades. Solo reconocimiento. Miguel conservó su trabajo. Lo vi una tarde arreglando un aspersor roto cerca del edificio de almacenamiento. Parecía más ligero de alguna forma. Hombros menos tensos. Movimientos menos cuidadosos. No hablamos mucho. No hacía falta. En cuanto a Carmen, oí que se mudó antes de que concluyera el caso. Vendió la casa. Se fue en silencio. Sin despedida. Sin explicación. Sus luces de porche estaban apagadas la última vez que pasé. La casa parece más pequeña sin ella. No disminuida. Solo ordinaria. Lo que comprendí que era el punto. El poder solo parece impresionante cuando no se cuestiona. Una vez expuesto, se encoge a su verdadero tamaño. Una tarde. Semanas después. Un repartidor llamó a mi puerta en vez de dejar el paquete en el porche. Pensé que mejor me aseguraba de que éste llegara. Dijo con media sonrisa. Le di las gracias y cerré la puerta. Sosteniendo una caja pequeña que había adquirido mucho más significado del que debería. No me apresuré a abrirla. La dejé en la mesa. Preparé café y me senté. No había tinte. No había cámara. No había trampa. Solo una entrega. Eso se sintió como progreso. He pensado mucho desde entonces en lo fácilmente que esto podría haber ido al revés. Lo cerca que estuve de pagar las multas. Quedarme callado. Convencerme de que no valía la pena el problema. Así sobreviven sistemas como este. No por fuerza. Por fatiga. Cuentan con que la gente elija la paz sobre la verdad. El silencio sobre la confrontación. Seguir adelante sobre quedarse quieto y preguntar por qué. No hice nada extraordinario. Presté atención. Documenté. Esperé. Y cuando llegó el momento, hablé. Eso bastó. La justicia no llegó porque estuviera enfadado. Llegó porque la historia estaba completa. Y cuando una historia está completa, cuando los hechos encajan y las mentiras no tienen dónde esconderse, incluso la autoridad más cuidadosamente construida empieza a agrietarse. Si hay una cosa que espero que la gente saque de esto,
Es esta: el poder no desaparece solo. Se retira cuando se vigila. Y a veces todo lo que hace falta para reequilibrar un sistema es una persona dispuesta a dejar de mirar hacia otro lado. Apagué la luz del porche esa noche y entré. La urbanización estaba tranquila. No silenciosa. Solo en paz. Y por primera vez desde que me mudé a Los Pinares. Esa paz se sentía verdadera.